Bien, jóvenes, vamos a empezar. Hay poquita asistencia, hay menos de la mitad del curso, pero considerando que ustedes se conectan a la hora, obviamente vamos a partir inmediatamente con la clase de hoy día y vamos a realizar algunos ejercicios. Hoy día nos corresponde ver lo que es cálculo de Van y TIR en términos manuales y en términos de uso de la planilla Excel para su cálculo, ¿ya? Vamos a partir primero pasando la lista y después vamos a comenzar con los ejercicios. Ya. Linda Ábalos. Linda Ábalos. Estaba en el médico, me dijo que le avisara que iba a estar conectado el celular, pero tenía dentista y médico con la hija. Ya. Isabel Escobar. Presente, profe. Ya, ahí vamos a, ojalá que se conecte. María Gutiérrez. Tiare Jaque. Francesca Lascano. Presente, profe. Profe. ¿Sí? La María José le dijo presente y la puso ausente. María José Gutiérrez, ¿sí? ¿Está por Sí, ahí? profe. Sí, le digo presente. Le mandó un chat, profe. Le mandó un chat. Ah, ya. Déjeme ver. Ah, perfecto. Ahí sí. Ya, perdóneme. No había leído o se llegó después. Sudelia Loyola. Presente, profe. Laura Nieto. Estoy atento ahora al chat. María Bernarda Olivo. Tratando de conectarse, profesor, tiene problemas con el computador, está muy lento. Esperamos un poquito. Krishna Rojas. Leandro Salazar. Don Henry Saldaña. Jocelyn Vergara. Presente, profesor. Profe, ¿Sí? yo llegué recién. Soy Tiare Jaque. Tiare Jaque, perfecto. Ya. Gracias. De nada. María Bernarda Olivo, no se ha conectado todavía. Le vamos a dar unos minutitos porque en teoría hay 7 conectados. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta un conectado. ¿Quién está? Linda Ábalos está conectada. ¿Linda Ábalos está por ahí? Profe, dice que está intentando conectar el audio, pero no le sale. Ya la puse presente, no hay problema. El médico y sí. le avisé igual ahora. Ya. Entonces, déjeme ver acá. Me queda, Laura Nieto no se ha conectado, ¿cierto? María Bernarda Olivo. Alguien que me escribió por el chat. Para apurarse. ¿Ah? Está haciendo todo lo posible para apurarse, profesor. Dígale que me hable por el chat por último, ¿eh? Ya, vamos a esperar un poquito, entonces después vamos a cerrar la lista, ¿ya? Bien, entonces les decía que hoy día nos correspondía ver vamos a abrir la PPT número 13, que ya está cargada ya en el portal, en el aula virtual, está la PPT 13, y vamos a ver esto. Esto les quiero mostrar. Hoy día vamos a ver evaluación de proyecto, Van y TIR. Lo primero que vamos a ver, ojalá que hagamos una clase un poquito más participativa para que no nos quedemos dormidos un día martes en la mañana, como es feo. Entonces vamos a ver algunos conceptos que me gustaría que los recordáramos, ¿cierto?
El BAN y el TIR, habíamos dicho que se usaban para evaluar proyectos, ¿cierto? Las inversiones financieras yo las podía evaluar en función del interés que iba a ganar en esa inversión, ¿cierto? Pero los nuevos proyectos, que son negocios que yo estoy emprendiendo, tienen otra forma de ser evaluados, ¿cierto? Y eso se evalúa a través de los resultados que se proyecta tener en estos proyectos. Valga la redundancia. Ahí se conectó Bernarda Olivo, bien. Entonces ahora ya la puedo poner presente. ¿Eh? María Bernarda Olivo ya está presente. Y vamos a cerrar la lista entonces. Estaría ausente Laura Nieto, Krishna Rojas, Leandro Salazar y don Henry Saldaña estarían ausentes. ¿Ya? Cerramos la lista. Son las 11:12 minutos. Ya, está cerrada la lista. Profe, llegué. Sí, ya la puse presente, no se preocupe. Tenía Sí, problemas de conexión a internet. Sí, me habían dicho, así que ya está conectada, no se preocupe. Entonces, decía que íbamos a ver la clase de hoy día, la evaluación de proyectos, que es la forma como se evalúan los nuevos negocios y algunos nuevos emprendimientos. ¿Alguien me puede mencionar, por favor, nuevos o negocios que se podrían evaluar con esta herramienta que es el BAN y el TIR? ¿Qué proyectos se le ocurre a ustedes que podrían existir en una empresa? Los voy a ayudar. Por ejemplo, nueva línea de negocios. ¿Qué otra cosa se podría evaluar en una empresa? Nueva línea de negocios, ¿qué más? Nuevo producto. ¿Qué más? Profe, ¿puede ser compra de maquinaria? Sí, podría ser pero no es la compra de maquinaria, sino que puede ser una nueva línea de negocio donde se usan maquinarias, ¿cierto? Porque lo que uno evalúa es el negocio que se va a originar con la compra de esa maquinaria, no la maquinaria, ¿cierto? Ya, profe. Ya, ahora entendí. Entonces, Sí. nueva línea de negocio, nuevo producto, ¿qué podría ser? Nueva sucursal. ¿Qué otra cosa? Nuevo negocio. Nuevo negocio o emprendimiento. Eso es lo que yo podría evaluar, etcétera, vamos a poner aquí, ¿cierto? Eso es lo que yo podría evaluar con esta herramienta, BAN y TIR. Perfecto. El BAN, entonces, es una herramienta que me permite evaluar un futuro proyecto, un futuro negocio, un futuro nueva sucursal, nuevo producto, que consiste ¿en qué cosa? ¿En qué consiste el BAN? ¿Qué significa BAN primero que todo? ¿Qué es BAN? ¿Qué es BAN? ¿Qué significa la sigla BAN? Profe, dice valor actual neto. Valor actual neto. Perfecto. Eso es lo que significa. ¿Y en qué consiste este valor actual neto? Profe, yo tengo anotado, dice, es una herramienta para evaluar nuevos negocios. ¿Ya? Es un indicador. Perfecto. ¿Qué componentes se usan para evaluar este indicador? ¿Qué elementos tienen? ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Qué consideraba? ¿Qué datos se necesitan? Yo necesito saber el monto de la inversión necesaria, ¿cierto? Los flujos y periodos, lo vamos a poner y periodos. Y la tasa exigida. Ya. Y aquí vamos, como esto ya lo habíamos visto, los flujos le puse ahí, no, es flujos, ¿eh? Ahí. Y la tasa exigida. Pero vamos viendo uno por cada uno.
¿Qué es la inversión necesaria? ¿Usted sabe lo que es la inversión necesaria en una inversión? Es el dinero, bienes o recursos que se necesitan para iniciar un negocio, ¿cierto? Lo que se determina que se va a necesitar para echar a andar este negocio. Perfecto. Eso es la inversión necesaria. Los flujos es la diferencia entre los ingresos proyectados. Alguien prendió algo, parece. Los flujos, entonces, es la diferencia entre los ingresos proyectados menos los egresos proyectados, ¿cierto? Esos son los flujos. Y periodos son la cantidad de periodos que yo voy a considerar para la evaluación. Va de 1 a n, ¿cierto? Pueden ser cualquiera. Y la tasa exigida, que es lo más complicado, que es la tasa a la cual, o la tasa que yo le voy a exigir a este proyecto como una tasa que puede ser una tasa de costo del capital o tasa del costo de esa inversión. Imagínense ustedes que se tienen que pedir la plata para ese negocio en un crédito bancario, por lo tanto, la tasa exigida va a ser lo que ustedes van a tener que pagarle a esa institución financiera, ¿cierto? También puede ser, si ustedes tienen otro negocio que podrían desarrollar, y ese otro negocio, por ejemplo, tiene una rentabilidad del 5%. A este negocio o a este proyecto, ustedes le exigen al menos esa rentabilidad del 5% que podrían obtener con el dinero en otra actividad, ¿cierto? Entonces, déjenme un poquito porque tengo problemas con los sonidos. Ahí lo silencié a todos, ¿ya? Tenía problemas con el sonido. Entonces les decía que la tasa exigida no es una tasa de interés. Muchos alumnos, cuando explican el BAN, hablan de una tasa de interés. No, es una tasa exigida. ¿Cuánto le exijo yo a esa inversión como rentabilidad, dado el costo que voy a tener, o el costo alternativo que podría tener esa inversión que voy a realizar? Por ejemplo, si ustedes se tienen que conseguir la plata y tienen que pagar un interés al banco del 5%, ¿cuál sería la tasa exigida mínima que ustedes le pedirían a ese proyecto? ¿Cuánto le pedirían? ¿Jóvenes? ¿Cuánto le pedirían? Le pedirían el 5%, ¿cierto? Porque eso es lo que van a tener que ustedes pagar por ese capital. Ahora, si ustedes ese dinero tienen otra alternativa de financiamiento, o la invierten en este negocio que van a desarrollar, o la invierten en otro, y ese otro negocio les ofrece una rentabilidad del 6%. ¿Qué tasa exigida le pondrían a este proyecto? Voy a tener que preguntar para saber que no se hayan quedado dormidos. El 6%. Exactamente, el 6. Tengo que exigirle la tasa alternativa, ¿cierto? Y la tasa TIR, ¿qué significa TIR? Primero que nada, ¿qué significa TIR? Es la tasa de descuento de los flujos futuros. No, la tasa de descuento de los flujos futuros es la tasa exigida. Le estoy preguntando cuál es la tasa TIR. ¿Qué es la tasa TIR? Lo veo. Lo que dijo estaba bien, pero le faltó la parte final. En la tasa de descuento. Ya, sí que el avance a 0. Igual a 0. Muy bien. Tasa de descuento de los flujos que hace que el VAN sea igual a 0, ¿cierto? Eso es. Y significa que al descontar los flujos a esta tasa, yo obtengo, no gano ni pierdo. El VAN es 0, ¿cierto? ¿Y para qué sirve? Lo vamos a ver en un ejercicio más adelante. Vamos a seguir viendo antes de pasar al ejercicio. Dice, en la evaluación de inversión que nosotros hemos visto hasta ahora,
las inversiones financieras se evalúan a través de las tasas de interés, como acciones, divisas, metales preciosos, fondos mutuos, depósitos a plazo, bonos, etcétera, etcétera. Y la inversión en nuevos negocios la tenemos que evaluar con esta herramienta, el VAN y el TIR, ¿cierto? Con esa herramienta se evalúa. Posteriormente, podemos decir que ya lo vimos ya, VAN es valor actual neto, TIR, tasa interna de retorno, y payback, periodo de recuperación de la inversión, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Y después vamos a decir que el VAN, entonces, la base de cálculo, esto lo vimos ya, por eso estoy bastante rápido en esto, y después vamos a ir a ver los ejercicios, ¿ya? La base del cálculo del VAN es el descuento de todos los pagos e ingresos derivados de la correspondiente inversión, o sea, todo lo que yo voy a obtener como ingreso menos lo que voy a obtener como egresos, lo descuento por una tasa exigida, ¿cierto? Para el cálculo hay que determinar primero el excedente de ingresos por cada intervalo de tiempo, también llamado flujo de caja, o sea, el flujo, que se obtiene de la diferencia entre pago e ingreso. O sea, por cada periodo que estoy evaluando, tengo que determinar la diferencia entre los ingresos y los egresos. Esta es la fórmula del VAN, ¿cierto? VAN es igual a la sumatoria del periodo 1 hasta el periodo n de los flujos descontado por una tasa K elevado al flujo que estoy viendo, que es T, menos la inversión inicial, ¿cierto? Esa es la fórmula. De esto es rápido porque también lo habíamos visto. En la fórmula de cálculo, que también la habíamos visto, es de esta manera, así que lo vamos a ver directamente en los ejercicios, donde se toma que el VAN es menos la inversión inicial, descontado, ¿cierto?, los flujos futuros. ¿Ya? Ese sería, y ahora vamos a ver los ejercicios. Esto es lo que yo quería llegar porque me interesa que lo veamos. Vamos viendo. Yo voy a compartir con ustedes ahora un Excel, que es este. Entonces, el primer ejercicio que tengo preparado es el cálculo de este VAN, ¿cierto? Que es una inversión inicial de 500.000, un flujo 1 de 100.000, un flujo 2 de 200.000, un flujo 3 de 300.000 y obviamente la inversión que está puesta ahí arriba también, que son 500.000 pesos, ¿cierto? Esta es la misma que está acá, así que es una inversión. Ya, jóvenes, ¿se acuerdan cómo se calculaba esto? ¿Jóvenes? Me quedé solo. ¿Se acuerdan cómo se calcula? ¿Se acuerdan? Algo, profe. No Ya. sé que si estaré bien. No hay Me problema. acuerdo Entonces, que era menos sí, no, la inversión inicial. lo que vamos a hacer, les voy a dar 10 minutos para que desarrollen este ejercicio con lo que se acuerden y después lo vamos a desarrollar entre todos. Entonces, a las 11:24 tienen hasta las 11:34 para desarrollar este ejercicio. Todos tienen que intentar desarrollarlo porque les voy a pedir el resultado, a cuántos llegaron. A todos les voy a pedir el resultado, así que yo sé que hay 9 alumnos inscritos, así que no se me arranquen. Denme un segundito que aquí hay alguien que me escribió. Ya, está perfecto. Ya ve la profesora Linda, la alumna Linda, los que me avisaba. Ya, entonces son las 11:25, tienen hasta las 11:35 para, ¿cómo se llama? Desarrollar este pequeño ejercicio. ¿Ya? Yo suspendo la grabación para que no aparezca, ¿cómo se llama? Todo el tiempo de espera. ¿Ya? Ya, jóvenes, pasó las 11:36, vamos a ver los resultados. ¿Quién me va a dar el resultado que le dio? Cualquier alumno. Profesor, ¿Ya? profesor, ahí me dio 60.140. ¿Cuál es su nombre? Jocelyn Vergara. Señorita Jocelyn, ¿con Y así? Roseline, sí. Roseline. Ya, ¿cuánto le dio? 60.149. Perfecto. ¿Alguien le dio alguna cifra distinta?
No, profe, a mí me dio lo mismo que Jocelyn. Sí, ¿Ya? a mí igual. ¿Alguien le dio una cifra distinta? ¿No? Ya, vamos a ver cómo se calcula, señorita Jocelyn, ya que gentilmente. Decíamos que la fórmula del van, ¿cierto? Es la sumatoria, vamos a poner aquí, van es flujo 1. ¿Y cuántos flujos son? Son 3 flujos, ¿cierto? 3. Entonces, flujo 1, flujo 2 y flujo 3. Perfecto. Y a este tengo que restarle menos la inversión, ¿cierto? Aquí, déjenme ponerlo bien aquí. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Pero estos flujos yo los tengo que descontar por una... lo vamos a anotar acá. Ahí vamos a estos flujos. Entonces, lo vamos a dividir por paréntesis 1 más. ¿Cuánto es la tasa exigida? 0,05. No, ahí está. ¿O se ve muy mal? Ay, 0,3, profe. Mira, 0,3, disculpe. Ya, no. Ahí pensé que se veía muy mal. Ya. 1 más 0.03, ¿cierto? Y esto lo vamos a poner abajo elevado a 1, ¿cierto? Para el flujo 2, voy a silenciar porque ahí se me cuela. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, en el flujo 2 va a ser lo mismo, pero 1 más 0.03, cierre paréntesis, elevado a 2, ¿cierto? Y el flujo 3 va a ser 1 más 0.03 elevado a 3. Y menos la inversión inicial. Vamos reemplazando. El van sería, ¿cuánto es el flujo 1? 100.000. El flujo 2, 200.000. El flujo 3, 300.000. Vamos a, ¿cómo se llama? Reemplazar abajo. Abajo sería entonces 1.03, ¿cierto? Porque este 1.03 elevado a 1 es lo mismo que 1.03, ¿cierto? Este abajo tendría que ser 1.03 por 1.03. ¿Estamos de acuerdo? Así debería ser la fórmula y le vamos a poner más adelante para que haga el cálculo. Y el tercero le vamos a poner más decimales, eso sí. Le vamos a poner ahí varios decimales. Hasta ahí, hasta ahí. Y este sería 1 más 1.03 por 1.03 por 1.03, ¿cierto? 1.03. Esa sería la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Menos la inversión inicial. Y la inversión inicial son 500.000. Ahí tendríamos nosotros, déjenme poner el mismo formato. Ahí tendríamos la fórmula de cálculo, ¿cierto? Esto lo vamos a ver subrayado también para que se vea que es una división. Y vamos a efectuar el cálculo acá abajo. Entonces van va a ser igual a eso dividido por eso. Y este valor yo lo puedo copiar hacia acá. Y ahí tengo, y aquí puedo copiar también la inversión inicial que sería esa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el van va a ser igual a la suma de esto, ¿cierto? Entonces sumamos esto. Y ahí tengo, perdón, ahí, vamos a poner la suma ahí, que me equivoqué yo parece. Esto va a ser igual a la suma, aquí. Esto va a ser igual a la suma de esto. Un segundito. Sumar. Ahí. ¿Qué pasó aquí? Se me fue para el otro lado. Ahora sí. Ahí va a ser igual a la suma de eso. Y me da exactamente, como dijo la compañera, 60.149. Muy bien hecho el cálculo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa este van?
¿Alguien me lo puede explicar qué significa? ¿Qué significa el van? Que si invertimos, ¿Ya? porque es mayor a 0. Perfecto. O sea, la diferencia entre los flujos de ingreso y los flujos de egreso en este proyecto, invirtiendo 500.000 pesos a una tasa exigida del 3%, da positivo. Por lo tanto, aquí la decisión sería invierto, ¿cierto? Invierto, porque es positivo. Pero la pregunta es, ¿la tasa TIR es mayor o menor que 3%? La tasa TIR aquí, ¿eh? ¿Es mayor o menor al 3%? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién dice que la tasa TIR es mayor? Vamos a poner aquí, mayor, concurso, menor. ¿Quién dice que la tasa TIR es mayor al 3%? ¿O quién dice que es menor? Voy a preguntar. Don Henry, ¿qué cree usted? ¿La tasa es mayor o menor al 3%? Profe, tendría que calcularlo porque no he calculado todavía. No, pero uno puede inferir, sabiendo que tiene un BAN positivo, si la tasa TIR es mayor o menor al 3%. Porque cuando decimos que cuando la tasa TIR, ¿cierto? Cuando la tasa TIR hace TIR, implica, ¿cierto? Que lo que hemos visto ahora es que el BAN es igual a 0. Entonces la pregunta es, si yo sé que teniendo una tasa exigida del 3% me da un BAN positivo de 60.149, la pregunta es, ¿la tasa TIR es mayor o menor al 3%? Sin haber hecho ningún cálculo. ¿Qué cree usted? Mayor. Es mayor. Bien. ¿Por qué? Porque significa que yo a esta inversión, ¿cierto? Si le exijo un 3%, me da un número positivo, ¿cierto? 60.149. Por lo tanto, yo puedo exigirle más para que me dé 0. Por lo tanto, yo le podría exigir un valor mayor al 3% hasta que me dé 0, porque no se olviden que a medida que aumenta la tasa TIR, el BAN va a ir disminuyendo. Entonces, si es positivo, yo tengo que ir aumentando esta tasa. Por lo tanto, la tasa TIR, para que este sea 0, necesariamente tiene que ser mayor que la tasa exigida. ¿Cierto? Sí. Ya. Aprovechando entonces a don Henry Saldaña, vamos a calcular ahora el BAN, pero por Excel. ¿Se acuerda cómo se calculaba? Sí. ¿Cómo se calculaba? Hace la fórmula del BAN, que es igual BNA. Ya. Igual BNA, ¿ya? Entre paréntesis, ¿Ya? la tasa de interés, ¿Ya? los valores que son de flujo 1 al flujo 3. Punto y coma, ¿cierto? Los Claro, valores del punto y coma, flujo sí. 1 a 3, ¿ya? ¿Qué más? Cierra Cerramos paréntesis, paréntesis y le restamos la la inversión, ¿cierto? inversión. Sí. Perfecto. Y ahí me da exactamente los 60.149. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la fórmula de cálculo del BAN usando Excel. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto al cálculo en Excel del BAN? Por mi parte no, profe. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga dudas? Entonces, le vamos a preguntar a la señorita Krishna Rojas. ¿Está por ahí? Señorita Krishna. Profe, Le quiero hacer una pequeña consulta solamente.
Es que, profe, yo entré recién. Es que no tenía internet y entré recién. Ah, ya. Vamos a preguntarle, se salvó por esta, la voy a dejar anotada para preguntarle la próxima vez. La señorita María José Gutiérrez, ¿está por ahí? Sí, profe. Ya. Dígame una cosa. Si la tasa TIR tiene que ser mayor al 3%, ¿hasta qué monto debo subir la tasa? ¿Cierto? ¿Y qué debe pasar para saber que llegué a la tasa TIR? ¿Qué debe pasar con el BAN cuando yo voy subiendo esta tasa para buscar la tasa TIR? ¿Qué debe pasar con el BAN para saber que encontré la tasa TIR? ¿Qué debe pasar con el BAN? ¿Quieres llegar a 0 o no? Tiene que ser igual a 0. Muy bien. Y para eso yo les voy a enseñar una fórmula en Excel también para calcular la TIR, ¿ya? Y miren cómo se hace. TIR. ¿Cómo se hace? En Excel también, lo vamos a ver en Excel, es igual TIR, seleccionamos los valores, pero el primer valor que vamos a seleccionar siempre tiene que ser la inversión inicial en términos negativos. Por lo tanto, yo selecciono aquí, ¿se dan cuenta? Aquí, y el primer dato que voy a poner es la inversión inicial negativa, y cerramos. Y aquí le vamos a dar formato de porcentaje, obviamente, y le vamos a dar algunos decimales. Entonces, mire lo que está pasando aquí. Dice, en este ejemplo, que si yo ocupo esta tasa TIR, el BAN debiera dar 0, 8,208, ¿cierto? Eso es lo que dice ahí, que debiera dar 0. Vamos a ver si está bien calculada. La TIR, entonces, está bien ahí. La vamos a calcular de nuevo, ¿cierto? Entonces va a ser igual, para que le vea la fórmula. ¿Cómo se hacía? TIR, paréntesis, ¿ya? ¿Qué más hacía yo? Seleccionaba la inversión inicial, signo negativo, y los flujos que tenía ahí, y cerramos el paréntesis. Y me da esa tasa de interés. Si yo reemplazo esta tasa acá, debiera darme 0 el BAN, ¿cierto? Aquí está calculado el BAN y da 6.149. Lo vamos a marcar ahí y en rojito. Entonces, cuando yo reemplace la tasa acá, por esa tasa que calculé en Excel, el BAN debiera ser 0. Y lo vamos a hacer. 8.208, 263, 548, 30,335. Listo. ¿Vieron? Yo puse esa tasa, la reemplacé acá, y me hizo que el BAN fuera 0. ¿Lo vieron? ¿Jóvenes? Profe, yo no lo vi, ¿lo podría volver a repetir? Sí, lo vamos a repetir de nuevo. Ya. Entonces vamos a volver a la tasa que teníamos antes. Era una tasa de un 2.5, si no me equivoco, ¿era o no? Sí. Entonces le vamos a quitar los decimales. Entonces, ¿qué les decía yo? Que con esta tasa exigida del 2,5 nos da un BAN calculado, parece que no era 2,5, era 2,5, ¿o no? Profe, era el 3%, 3%. Ah, el 3. Ahí sí, Profe, era ahí 3. sí. Es que ustedes saben que las drogas y el alcohol me hacen olvidar las cosas. Entonces era el 3% y me daba 60.149, que lo calculamos en este ejercicio. Y tengo acá, el Excel me da 60.149, ¿cierto? Ahí tengo los dos cálculos. Y la idea es, vamos a borrar esto, que yo tengo que determinar qué tasa hace que, qué tasa exigía yo le puedo poner a este proyecto, ¿cierto? A este proyecto, para que este BAN sea 0. ¿Y cómo se calcula esa tasa exigida? Ponemos igual. TIR. Ahí va indicando, ¿cierto? Abrimos paréntesis, dice los valores, pero la única salvedad es que el primer valor tiene que ser la inversión inicial con número negativo,
negativo. Entonces seleccionamos la inversión inicial, periodo 1, periodo 2, periodo 3 y cerramos. Ahí está. Enter, y ahí tengo la tasa. Esa es la tasa TIR. O sea, si yo ocupo esta tasa para descontar estos flujos en la fórmula, se me va a transformar el BAN en 0. Verifiquemos. Entonces yo acá voy a escribir 8,208,548,30,335. ¿Ven? Ahí puse la tasa TIR, la tasa de descuento que nosotros encontramos, y esa tasa de descuento hizo que el BAN fuera 0, como se ve. Por lo tanto, esta es la tasa TIR. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Dígame. Este BAN se utiliza para calcular, por ejemplo, como empresa, quiero invertir y la tasa de interés es la que da el banco, ¿cierto? Esa es una de las alternativas. La tasa de interés, que en realidad cometía, eso ahora como estamos profundizando respecto a al BAN y al TIR, no es la tasa, no es exclusivamente la tasa de interés que pide el banco, pero podría ser, por ejemplo, si yo para financiar este proyecto, esos 500.000 pesos, yo tuviera que pedírselos al banco, ¿cierto? Para hacer este negocio, esa tasa exigida debiera ser la tasa que me cobra el banco por prestarme esa plata, ¿cierto? Esa debiera ser la tasa exigida. Pero no siempre es una tasa de interés. Imagínense que ustedes tienen los 500.000 pesos, los tienen disponibles, pero tienen que evaluar si lo invierten en este negocio o lo invierten en un negocio alternativo. Y vamos a suponer que el negocio alternativo les ofrece como tasa de rentabilidad, comprar acciones o un depósito a plazo, le ofrece una tasa del 3%. Entonces, ustedes a este nuevo negocio al menos le tienen que exigir el costo alternativo que están dejando de percibir por invertir la plata en este negocio. ¿Y cuál es el costo alternativo? La ganancia que ustedes obtendrían en la otra inversión o en el banco o en el otro negocio, ¿cierto? Esa es la tasa exigida. ¿Cuánto yo le voy a exigir a este proyecto en función, a lo mejor, del interés que tengo que pagar por la inversión inicial o por la tasa alternativa que tengo yo? O invierto en este negocio o lo invierto en otro negocio. Y eso es lo que tengo que evaluar. ¿Ya? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Entonces, antes siempre hablábamos de la tasa de interés del BAN. No. Ahora vamos a cambiar el lenguaje y se habla de tasa exigida. Entonces, si yo les pregunto en una prueba, la tasa con la que se descuentan los flujos en el cálculo del BAN, ¿es tasa de interés, tasa de mercado, tasa de depósito a plazo, tasa de interés o tasa exigida? ¿Qué me contestarían ustedes? Tasa exigida. Tasa exigida, ¿cierto? Que puede ser una tasa que usted podría ser de interés, pero también podría ser una tasa de rentabilidad en una inversión alternativa. Entonces, ahora siempre vamos a hablar que los flujos se descuentan por tasa exigida, no por tasa de interés. Tasa exigida. Podría ser lo mismo o podría coincidir que sea la tasa de interés, pero en general se tiene que hablar de tasa exigida. Ya, vamos a hacer un break, jóvenes, son las 11:56. Hasta las 11, hasta las 12, ¿hasta qué hora tenemos clase hoy día? Hasta las 10, hasta las 12:20, ¿ya? Y después voy a pasar lista y seguimos haciendo ejercicios. 12:20 en punto, por favor, porque tengo que pasar la lista a las 12:20, ¿ya? Entonces yo voy a anotar acá 12:20 minutos. Ya, jóvenes, un break hasta las 12:20. Profe. ¿Sí, joven? Sé que tengo que salir, voy al médico. Ya, no se preocupe, yo lo voy a dejar. ¿Me acuerdan, por favor, los demás compañeros? ¿Me acuerdan para que deje presente a don Henry, ya? Ya, vaya tranquilo, pero después vea la clase. Sí, profe.
Ya, Juan, entonces les decía que ahora vamos a desarrollar los ejercicios siguientes que tenía preparados y van a desarrollar, por favor, este ejercicio que está aquí, del flujo 1 hasta el flujo 10, mediante el método del Excel. ¿Por qué se usa este método? Porque es mucho más fácil desarrollar en una planilla electrónica este cálculo y no tener que hacerlo mano a mano, ¿cierto? Uno a uno. Entonces, por favor, calculen este van con esa tasa exigida de un 2,5% usando el método del Excel. Y me dan el valor, por favor. ¿Ya? ¿Lo pudieron hacer? Entonces, para ayuda, la señorita Jocelyn Vergara, ¿está por ahí? Sí, profesor, pero todavía no sacó el resultado. No, Todavía no lo sacó, profesor. no se preocupe, ayúdeme a hacerlo. ¿Cómo lo hago? Quiero calcular el van usando la planilla Excel. ¿Cómo lo hago? Igual. Ya, déjame un segundito, que me fui a preparar un té. Y ya, van. Va a ser igual, ¿ya? BNA. BNA, perfecto. Sí. Paréntesis. Paréntesis, ¿ya? La tasa Ya. exigida. Punto y coma. Bien, punto y coma, ¿ya? El rango de flujo. Selecciono el rango de flujo del 1 hasta el 10, ¿ya? Cierro paréntesis. Cierro paréntesis, muy bien. Menos. Menos. La inversión necesaria. Perfecto. Y eso me da menos 1.590.157. Menos 1.590.157. ¿A alguien le dio una cifra distinta? ¿A alguien le dio una cifra distinta? Profe, yo no lo alcancé a hacer. Ya. Espero que después lo puedan hacer con calma para que lo puedan, ¿cómo se llama? Comparar con el resultado que se da acá. Bien. Con esta tasa de van, ¿cierto? O sea, con esta tasa exigida de un 2,5 me da un van de menos 1.590.157. La pregunta es, ¿qué debo hacer o qué tasa TIR tendrá este proyecto? ¿Mayor a 2,5% o menor a 2,5%? Menor a 2,5%. Muy bien. Negativo. Ya, ¿qué significa que la tasa de TIR sea menor al 2,5%? ¿Por qué usted me dice que tiene que ser menor al 2,5%? Está bien, pero ahora explíquemelo. Porque el van salió negativo y no es, como me dijo, no es para invertir. Ya, el van, no, la razón, porque justamente en esta parte del curso tenemos que entender las razones de por qué la TIR tiene que ser mayor o menor a la tasa exigida. En este caso, yo tengo un van negativo, significa que si yo le exijo al proyecto un 2,5, me da un flujo negativo, por lo tanto, yo a este proyecto no le puedo exigir tanta tasa, porque si le exijo 2,5 me da un número negativo. Por lo tanto, yo tengo que ir disminuyendo la tasa para lograr que el van sea 0, ¿cierto? Porque si yo lo aumento, por ejemplo, a 3,5, me aumenta lo negativo, ¿cierto? Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer en este caso es ir disminuyendo la tasa exigida hasta lograr que el van sea 0. Por lo tanto, la tasa TIR es menor a 2,5%, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a verificar? TIR. Vamos a ver el cálculo de la tasa TIR aquí.
Y aquí le vamos a pedir ayuda a otra compañera. Muchas gracias, señorita. Ahora vamos a pedirle ayuda a la señorita Sudelia Loyola. ¿Está por ahí? Sí, profe, igual le quería preguntar algo. Pregúnteme nomás. No, es que no sé, casi pasaron la lista y no podía entrar. Sí, pero todavía no pasó la segunda lista. Va a quedar en la segunda. ¿O estuvo en la primera? Sí, sí estuve en la primera, Ah, ya pero sí, como yo no todavía no podía paso entrar, todavía no paso la segunda, ahora la voy a pasar. Pero primero, ayúdeme a calcular el TIR usando la planilla Excel. ¿Cómo lo hago? ya, profe, no alcancé a tomar apuntes de ese antes, pero le voy a decir lo que me acuerdo, ¿ya? Usted me Ya, dice si estoy bien o mal. ya, Yo me acuerdo que usted puso igual TIR. ya. Pero lo primero que tengo que hacer, acuérdese que lo primero que tengo que hacer, que en los flujos, el primer flujo tiene que ser la inversión. ¿Se acuerda? Y Y lo que tengo tiene que que ser poner negativo. negativo. Entonces, el primer flujo siempre para calcular el TIR, el primero tiene que ser negativo. Ya, ahora vamos a hacer la fórmula. Igual TIR, me dijo usted, Y tiene paréntesis, abrir paréntesis ¿ya? y se seleccionan la inversión con el ¿Ya? menos 15% y los flujos. Hasta ahí. ¿Está bien? Sí, Y sí, y me damos el acuerdo enter. que después cerró paréntesis. Ya, perfecto. Y ahí tengo la tasa TIR. Vamos a ver qué porcentaje me da. La tasa TIR para este, ¿cómo se llama? Ejercicio, tengo que ponerle todos los números que sean necesarios para que me dé exacto. Ahí estaría. La tasa TIR sería esa, 1.13916%. Si yo reemplazo esa tasa TIR en la tasa exigida, ¿cuánto debería ser el VAN? ¿Cuánto debería ser el VAN si yo pongo esta tasa como tasa exigida aquí? ¿Cuánto debería ser ese VAN? ¿Cuánto debiera ser ese VAN? Vamos a preguntarle. Profe, ¿Sí? ¿no puede explicar? Es que no lo entendí. Ya. Usted me acaba de decir que acabamos de calcular que esta es la tasa TIR, ¿cierto? ¿Y Ya. qué significa la tasa TIR? Es la tasa a la que el VAN se hace cero, ¿cierto? ¿Estamos de Ya. acuerdo? Ya. Sí, Entonces, si yo reemplazo esta tasa TIR en la tasa exigida, ¿qué valor va a tener el VAN? un valor positivo. No, pues acuérdense que la tasa TIR, esta tasa es la que hace que el VAN sea cero. Por lo tanto, si yo esta tasa que acabamos de encontrar aquí, esta tasa exigida, la reemplazo aquí en el cálculo de la tasa exigida del VAN, ¿cuánto me va a dar el VAN? 0. Cero, ¿cierto? Cero. ¿Y cómo se verifica eso? Yo aquí voy a poner la tasa que encontramos, 1.13.916, 585, 39, 40, 63. Ve, reemplacé esa tasa acá y obviamente al reemplazar la tasa exigida a la tasa TIR, el VAN me dio 0. ¿Ve? Ahí está el 0. Ya. Calcule, por favor, voy a pedirle ayuda, pero antes voy a pasar la lista para que alguien me ayude a calcular esta otra tasa. Y la tasa exigida le vamos a poner una tasa de un 5%. 5%. Déjeme ponerle aquí, ponerle los decimales. Calculen mientras tanto, por favor, este ejercicio, donde la inversión necesaria son 10.500.000 y lo vamos a hacer aquí mejor para que no tengan que transcribir nada, sino que lo tengan. Ya voy a pasar la lista mientras tanto. Denme un segundito, por favor.
Uy, qué está lento esto. Déjame un segundito que está demasiado lento la página de NAC. Linda Ábalos. Linda Ábalos. Isabel Escobar. Presente, profe. Linda está conectada, profe, pero está en el médico todavía. Yeah. María José Gutiérrez. Presente. Tiare Jaque. Presente. Francesca Lascano. Sudelia Loyola. Presente, profe. Laura Nieto. María Bernarda Olivo. Presente, profe. Krishna Rojas. Presente, profe. Leandro Salazar. Don Henry me dijo que tenía un problema médico. Pero no Profe, sé si... Francho está intentando entrar. Ya, sí, todavía no he cerrado la lista. Jocelyn Vergara. Presente, profesor. Ya. Vamos a darle un minutito más. Vamos a continuar con el ejercicio y después vamos a volver entonces acá a la lista, terminar de pasarla, ¿ya? Vamos a darle unos minutos más a la gente. Ya. Entonces, yo voy a pedirle, por favor, a la señorita Tiare Jaque. ¿Está por ahí? Tiare Jaque. Sí, profe. Ya, ayúdeme a calcular, por favor, el VAN y después me ayude a calcular el TIR de este ejercicio, ¿ya? Usando el Excel. ¿Cómo sería el VAN, entonces? Dígame la fórmula, ¿cómo lo hago? Profe, ¿Ah? primero se pone la inversión, No, menos la pero inversión. no, primero estoy calculando el VAN. Primero el VAN. Ah, entonces no sé, profe. No entiendo muy bien qué me pregunta. No, la fórmula del VAN. ¿Cómo se calcula el valor actual neto? ¿No se acuerda? No, profe. Ya. ¿Alguien la puede ayudar? ¿Cómo se calcula el VAN? Yo, profe. Ya, ayudémosla. ¿Cómo calculamos el VAN? BNA. ¿Le faltó algo antes? Ay, ¿qué era lo que me faltaba, profe? Que me enredé un poquito. Igual. Siempre va a haber una sí, fórmula, sí. hay que poner el igual, ya. Igual, Ya, igual BNA, DNA, ya, paréntesis, ya, tasa exigida, ya, punto y coma, ya, los rangos de flujo, ya, cierra paréntesis, ya. menos la inversión necesaria. Perfecto. Entonces aquí me da un VAN negativo de 2.244.353. Con esa tasa exigida. La pregunta es, ¿la tasa TIR es mayor o menor al 5%? ¿Menor? Menor, ¿cierto? Porque si yo le estoy exigiendo un 5% como tasa exigida, me está dando un VAN negativo. Yo necesito disminuir esta tasa para que aumente el valor de este VAN que es negativo. Muy bien. Entonces, ayúdeme usted misma. Vamos a calcular el TIR, la tasa TIR. ¿Cómo se calculaba la tasa TIR? Igual TIR. Deme un segundito que estoy permitiendo que entre una compañera. Ahí sí. Ya. Sí, profe, no se preocupe. Igual
TIR, ¿ya? La inversión, paréntesis, Paréntesis, ¿ya? la inversión negativa, ¿Ya? cierro paréntesis, menos la inversión, menos los flujos. No. Los flujos, Aquí me es, enredé. sí, no se preocupe. Sí, la idea, usted cuando va a poner acá la fórmula, ¿cierto? TIR, lo puede poner, esa fórmula tiene que seleccionar todo el flujo, pero Ya. considerando como el primer monto la inversión negativa, y ahí selecciona todo el flujo, ¿ves? Sí, es súper Ya, fácil. profe. Sí, Y ahí se me le dio damos, cuenta. cerramos paréntesis y damos, esa sería la tasa TIR. ¿Qué pasaría con esa tasa? ¿Qué pasa con esa tasa TIR? ¿Qué pasa con el BAN? ¿Deberían cero? Quedarían cero. Se haría cero, ¿cierto? Porque no se olviden que la tasa TIR es la tasa a la cual el BAN se hace cero. Por lo tanto, si yo reemplazo esta tasa aquí en la tasa exigida, ¿el BAN cuánto debería ser? Cero. Cero. Muy bien, lo vamos a comprobar. ¿Ya? Aquí vamos a poner la tasa. Y la tasa sería 1.44907, 124, 79, 89, 76. Bien, y el BAN se transformó en cero. ¿Está bien? Ya. Tercer ejercicio. Ah, pues ¿por qué no lo tengo si tenía 3? ¿Sí? Ah, hice los 3. Hice los 3 ejercicios que tenía para hoy día. Ya. Entonces, vamos a hacer el resumen de la clase y vamos a terminar un poquito antes, parece, porque ya déjeme terminar de pasar la lista. Ya, Francesca Zúñiga se integró. Sí, profe. Aquí puedo entrar, disculpe. No, está bien. Laura Nieto, ¿está por ahí? Laura Nieto no se integró. Leandro Salazar se integró. No se integró. Ya. Ya, joven, entonces tendríamos el contenido de la clase de hoy día que tenía planificado, pero necesito verificar que todos hayan entendido. Así que, por favor, yo voy a hacer unas preguntas y las vamos a hacer acá abajo. Supongamos que yo tengo una exigida o tengo un BAN igual a menos 1.500.000. Es el BAN que tengo, ¿cierto? Que lo calculé. La pregunta es que alguien está aquí que me está... Vaya nomás, señorita Isabel, no se preocupe. Vamos a ir acá y vamos a decir, si yo tengo un BAN negativo de 1.500.000 con una tasa exigida de 5%. Tasa TIR. Es mayor o menor al 5%. Si tengo este ejercicio, tengo con una tasa exigida al 5%, tengo un BAN que da negativo. La pregunta, ¿la tasa TIR es mayor al 5% o es menor al 5%? ¿Quién me va a contestar? O yo voy a preguntar. Ya se me están arrancando algunos, pero la señorita Francesca Zúñiga, Francesca Lascano, ella. Señorita Francesca, ¿la tasa TIR es mayor al 5 o menor al 5%?
Señorita Francesca, ¿está por ahí? Parece que no está. Ya. La señorita Tiare Jaque, ¿está por ahí? Señorita Tiare. La señorita Krishna Rojas, ¿está por ahí? Chuta, estoy haciendo la clase solo, parece que se fueron todos. Profe, ¿le contesto yo? Ya, ¿quién habla? Sudelia. Ya, señorita Sudelia, muchas gracias por estar. Es Cuénteme. menor. Es menor. Es menor, Porque ¿cierto? tiene que llegar a 0. Tiene que llegar a 0. Por lo tanto, yo no le puedo exigir tanto a esta inversión porque me da con un 5% me da negativo. Por lo tanto, la tasa TIR tiene que ser menor. ¿Ya? Ya, jóvenes, lamento que se vayan de clase antes de terminar, pero por lo menos alcancé a pasar todo lo que tenía, pasé todo lo que tenía programado para hoy día. Tenemos clases el próximo viernes, si no me equivoco, ¿ya? Y por favor, no dejen de conectarse a la hora, porque es a las 2 de la tarde, y son análisis, déjenme ver acá, sí, y vamos a terminar, y después vamos a empezar con la parte tributaria, y ahí yo les sugiero que no falten a clase, porque ese es un tema relativamente nuevo para ustedes, y es importante que estén presentes, ¿ya? Ya, jóvenes, que estén muy bien, muy buenas tardes, que estén bien, hasta luego. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, profe. Chao, Chao, profe. joven, señoritas.